vamos a ir empezando y mientras la gente va dejando de tomar los cafés y tal, porque hemos comido muy tarde, entonces nuestros compañeros van llegando poco a poco, pues tenemos la suerte de tener con nosotros en esta tarde de las jornadas, de las 23 jornadas del cómic de Avilés, a un autor que nos ha pasado, como os comentamos ya en otros días. Nos ha sucedido que cuando empezábamos a ver quién venía, quién invitábamos y esto, no sé por qué, dijimos, bueno, ¿y cuando estuvo Susi? ¿Estuvo Susi? ¿Cuándo estuvo? Sí, no, yo recuerdo que no eran las jornadas, fue en la Semana Negra. Otra sí, pues hay que invitarlo inmediatamente. Y coincidió que nos encontramos en Alicante, creo, y dije, bueno, este es el momento, porque yo en la Semana Negra lo había saludado un día desayunando, pero hasta ahí, no me dio tiempo más. Y ya pensamos en que estarías aquí con esa exposición maravillosa, corta pero maravillosa, que tenemos en el atrio y que han visto un montón de avilesinos que se sorprenden de lo que es, y es de esas exposiciones que como no son necesariamente y casi no lo son lectores de cómics, pues les sorprende, ¿no? Porque todavía muchos piensan que los hace una máquina, son de ordenador, cosas de estas, ¿no? Queda muy impresionado con tus colores, tus acuarelas, interesados en las historias. Y bueno, ya que es la primera vez, Javier, vamos a hacer, cuando vengas la próxima, lo hacemos a partir de aquí. Pero esta vez tenemos que hacer, por obligación ya, un repaso a tu carrera hasta aquí, ¿no? Y entonces, bueno, conociendo mi carácter disperso y digresivo, irá saliendo lo que vaya saliendo, pero y además fíjate que he traído, en lugar de traer los tochos habituales, he traído, bueno, no tiene sentido porque es la historia que hay colgada en la exposición, pero la otra es una historia un poquillo más rara, sí, más muy rara, difícil, es bastante alucinante que la tengas aquí. Claro. Para que también cojamos la otra faceta, pues más activista en el sentido comiquero y tal, ¿no? Y aparte de la más conocida. Y bueno, te empezamos a conocer todos con el Pipa de Marcos, realmente. Pero tú, ¿de dónde venías en esto del cómic? ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poco tus comienzos. Vale, voy a hacer un resumen, muy resumido, porque me podría alargar mucho con esto, porque yo empecé cuando era niño, en realidad. Me gustaba mucho los cómics y entonces me gustaba mucho dibujar cómics con mis hermanos pequeños, hacíamos cómics en casa, y lo que ocurrió fue que cuando me llegó el momento de pensar qué es lo que iba a hacer de mayor, en vez de ser coherente con lo que quería y con lo que en el fondo yo sabía que quería hacer, claro, es que vivimos en el país en el que vivimos, entonces ni se me ocurrió pensar que la posibilidad de vivir, de hacer cómics, pudiera existir. Entonces estudié una carrera que no tenía nada que ver, que es arquitectura, y además la acabé. Entonces fueron 9 años de un poco de sufrimiento, pero aprendizaje de otras cosas, ¿no? Y mientras hacía la carrera de arquitectura, pues yo iba dando rienda suelta a esta cosa de hacer cómics. Aparte de los cómics que había hecho con mis hermanos pequeños, empecé ya era un adulto y empecé a hacer cosas como adulto con amigos de la carrera y sobre todo yo solo, para mi propio disfrute, ¿no? Entonces, cuando ya acabé la carrera y entonces hice un viaje por Latinoamérica en el cual me di cuenta de que si no lo intentaba siquiera iba a ser un frustrado toda mi vida, pues cuando volví dije, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Entonces ahí empecé a tomarme en serio lo de una formación, aunque ya la hice autodidacta, de comiquero. ¿Y eso qué año era, más o menos? Estamos hablando del año 2002, sí. Entonces empecé a hacer algunos proyectos, los presentaba a editoriales, me decían que no a todos, y hasta que presenté La Pipa de Marcos a Stiberri. Que Stiberri estaba empezando en esa época, y yo estaba empezando. Y el proyecto era como un proyecto que encajaba muy bien en su línea editorial, ¿no? Un proyecto que sobre todo está centrado más que en el dibujo, en la historia que quería contar, ¿no? Es como muy marca de la casa centrarse en las historias, ¿no? Muy rollo novela gráfica. Claro, novela gráfica. Entonces,
En ese momento estaba como empezando la historia de la novela gráfica y para mí era como el formato ideal. Yo quiero contar historias como con este formato, ¿no? Hablamos de la balada de Mar Salado antes. Cuando vi ese formato de la balada de Mar Salado pequeñito que sacó Norma, dije, yo quiero hacer libros así como este, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pipa de Marcos fue realmente lo primero que hice a nivel profesional, vamos a decir, entre comillas. Y sabes que hay muchos dibujantes que son arquitectos también. Bueno, tenemos luego otro para continuar con otro arquitecto. Pero hay un montón, no sé, Margotti, Prado, no sé qué. ¿Acaban o no? Guido Crepax, bueno, un mogollón. Sí, Manara empezó también. Manara también. Bueno, acaban unos y otros no. Lo que no hace ninguno son casas. Bueno, quitando a Torres, que va a venir luego, que ese sí ha hecho una casa, pero ha hecho otra casa. Pero sí, ¿no? Es curioso esa parte, ¿no? Es muy curioso, sí. En realidad, claro, lo que tenía la formación de arquitectura era la parte de dibujo, evidentemente, ¿no? Pero luego hay una parte muy importante de creación, de creación, que es un impulso que se tiene, ¿no? Cuando se quiere hacer cómics, y también, en cierta manera, está en el tema de la arquitectura. Luego yo enseguida me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer, pero bueno, ahí seguí hasta que acabé la carrera, ¿no? Antes hablaba con Daniel Torres y me decían, no sé si fuiste más listo o más tonto que yo. Y yo tampoco, no lo sé. Lo único que sé que saqué en claro es que al menos cuando me despierto por las noches con pesadillas porque no he acabado la carrera, puedo decirme a mí mismo que sí, que la acabé. Pero por lo demás no me ha servido de mucho. Y entonces presentas la pipa de Marcos y ¿cómo va? O sea, ¿presentaste ya el libro, el proyecto? ¿Cómo fue que...? Sí, yo presenté un proyecto pues, convencional, ahí pues, con 16 páginas y blanco y negro, y les gustó desde el principio, y entonces, bueno, pues salió, pero bueno, en las condiciones que se hablaba antes, ¿no? En la mesa. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo? ¿Tenías 16 páginas? ¿Tienes 100 bastantes? Más o menos un año. Más o menos un año, sí. O sea, ¿que hacías cuántas páginas por mes o así? No sé, yo hacía, una al día hacía más o menos, de la pipa de Marcos. Y al final lo que es la serie entera de los viajes a Juan Sin Tierra me llevó 6 años. Fueron 6 años hacer la serie, en los cuales 6 años que me pasaron muchas cosas, y entonces, bueno, pues también eso cuenta, ¿no? Que no solamente los autores de cómic, como el resto de las personas, no solamente hacemos cómics, sino que también vivimos y tenemos a veces familias y cosas que también... ¿Y tu experiencia latinoamericana se continúa durante esos 6 años que estás haciendo las historias estas de Juan? ¿O ya era algo que tenías y que vas desarrollando? Claro. ¿Sigues yendo y viniendo? ¿Cómo fue? No, yo no volví a Latinoamérica en todos esos años. Luego, pues alguna vez me han invitado, estuve en Brasil otra vez, en Uruguay más tarde, pero no, en realidad la historia se me ocurrió mientras hacía aquel viaje, porque en realidad la historia de los viajes a Juan Sin Tierra es un personaje que se llama Vasco, que está buscando a un amigo desaparecido, ¿no? Que es Juan. Lo que ocurría con estos dos personajes, Vasco y Juan, eran dos personajes que yo los había creado mientras estaba en la carrera. Tenía esos dos personajes. Lo que pasa es que no tenía historias que contar de ellos porque no sabía qué historias se habían vivido. Y cuando estaba haciendo el viaje por Latinoamérica, me iba viniendo y dije, sí, ya sé yo quiénes son estos, ya sé qué viajes están teniendo. Y entonces era muy gracioso porque según yo iba viviendo mi viaje, también me iba viniendo la historia de los viajes a Juan Sin Tierra, ¿no? Menos el último tomo, ese no lo sabía yo cómo iba a acabar, eso ya fue estando en Bilbao, que ya se me ocurrió, pero el resto sí, tanto el primero como el segundo y como el tercer tomo, según yo iba viviendo mi viaje, me iba viniendo la historia. Estando en Chiapas me vino la historia de la pipa de Marcos, estando en la isla de Metepe me vino la de la isla de Nunca Jamás, y estando en la selva me vino la de Río Loco. ¿Y lo tenías ya más o menos estructurado en 3 libros? ¿Cómo? No, desde el principio supe que eran 4, son cosas muy curiosas, o sea, supe desde el principio que iban a ser 4 tomos, además iba haciendo un diario, ¿no? Que luego lo usé mucho para hacer, como material de documentación para hacer los libros, el diario con los dibujos que iba haciendo durante el viaje, y en algún momento pone, pues eso, el
viaje de Vasco y de Juan, ya sé cuál es. Van a ser 4 tomos, es que lo pongo así, van a ser 4 tomos. El primer tomo se llama La pipa de Marcos, el segundo se llama La isla nunca jamás, el tercero es Mario Loco y el tercero y el cuarto todavía no, pero el primero y el segundo lo tenía muy claro, el título, y de qué iban y todo. Y 6 años, y en estos 6 años dices que hiciste más cosas. Claro, sí, me casé, tuve 3 hijos, me hice una casa, hice un estudio, o sea, me fui a vivir a un pueblo de Extremadura, entonces, pues eso, también estaba viviendo como otras, era gracioso, ¿no? Porque yo iba haciendo los cómics con las aventuras de ficción, ¿no? De Vasco y buscando a su amigo Juan, pero luego yo estaba viviendo otras aventuras menos exóticas. Menos exóticas, pero en realidad eran mucho más espectaculares, vamos, ¿no? O sea, realmente, aunque no sea algo cotidiano, pero bueno, pues eso, tener 3 hijos es bastante espectacular. ¿Y Vasco eres tú o cómo? Pues mira, me dijo una vez mi hermano, cuando acabé los libros, ¿no? Uno de mis hermanos me dice, pero bueno, en el fondo Vasco y Juan, los dos eres tú, ¿verdad? Me dice. Y fue como, bueno... no soy yo, pero sí, de alguna manera sí, ¿no? Evidentemente son personajes de ficción, Vasco tiene mucho de Corto Maltés, hay mucho juego con el personaje de Corto Maltés, Juan también. En realidad no, son 2 personajes de ficción, pero a través de los cuales sí que metí muchas cosas que a mí me inquietaban. Y una de las cosas principales de esa serie, que luego en realidad es una de las constantes en mi obra, es el tema de la identidad. El tema de la identidad del personaje, ¿no? El personaje que adoptamos en la vida. En el caso de Los viajes a Juan sin tierra, eso es que Vasco adopta un personaje de aventurero, ¿no? Entonces por eso está ese juego con Corto Maltés, porque lo que hace es vestirse un poco de Corto Maltés. Y luego, bueno, pues es un poco cómo se pone ese traje de aventurero y luego al final, pues cómo se lo quita, ¿no? Es un poco el resumen de la obra. Pero luego eso, en He ballenas también está el tema de la identidad. Y el que estoy haciendo ahora también está el tema de la identidad ahí presente. Y trabajillos a la vez, bueno, hablamos un poco luego de tu etapa de color, bueno, de Saracino también, haciendo las historias, pero por ejemplo me interesaba este tipo de cosas, ¿no? La historia improcedente de Chile, que es una, supongo, autoedición o parecido. Absoluta autoedición. Estos son con una impresora, imprimimos, mi hermano y yo teníamos una impresora láser que se había sacado otro hermano mío del trabajo y imprimimos ahí y luego y pusiste el CD, el disco y tal, sí. También. Y es una historia que me interesa mucho porque tus historias tienen bastante compromiso con diferentes causas, por decirlo de alguna manera. Si ya en La pipa de Marcos y en los otros libros de Juan de Vasco y Juan sin tierra está Latinoamérica por ahí, está un montón de injusticias, de todo esto que, bueno, luego nos cuentas también la impresión que Latinoamérica supuso para ti, que te lleva a situar tus personajes en esa zona del mundo, pero que no es solamente una zona geográfica, es también una zona mental, por un lado, y por otro lado una zona de conflicto también, ¿no? Que tu obra, el conflicto, está como siempre muy dado, ¿no? Pero antes de este tipo que se llama Despido Improcedente, que tú dices que es un juego muy bonito porque en realidad dices que es una historia que te dibujó tu hermano David y que te regaló, y luego lo que hiciste tú fue dibujarla otra vez y regalársela. Esto es fantástico porque es un tipo que ya está haciendo sus libros, que se los están publicando en varios países, que tiene una dinámica, aún sigue con la fuerza esa de la autoedición, las ganas de esto es un cómic para regalarlo a alguien, no es el trabajo que tengo que hacer. Esta es como la cosa artística, ¿no? De verdad. ¿Esto cómo fue? Que es una historia, cuéntala si quieres, que está muy bien, que se llama Historia Improcedente de Chile. Sí, esto es una cosa muy entre hermanos, ¿no? Es como decía yo con mis hermanos, hacíamos cómics de pequeños y bueno, hasta bastante mayores, hasta que yo me fui a la universidad hacíamos cómics. Y entonces, pues cuando yo ya había publicado ya La pipa de Marcos, me regala de repente un hermano, por mi cumpleaños, me regala un cómic que había hecho él, en el que contaba de una manera figurada,
pues que le habían despedido. A él le habían despedido, él es maestro, le habían despedido de un colegio, pues habían tenido una movida con un sindicato, no sé qué movidas, y a él le habían despedido. Y entonces, en plan un poco catártico, hizo ese cómic, que es la historia procedente de Chile, y me lo regaló. Y a mí me parece un regalo tan... me enterneció muchísimo. O sea, el cómic que tenía 24 páginas, el cómic, no era ni una tontería. Y me gustaba mucho, y entonces... en algún momento le dije, pues mira, aquí es un formato de página muy grande, igual si lo he hecho más pequeño habría sido no sé qué, no sé cuántos. Y entonces se me segmentaba y dije, eso lo voy a hacer yo. Y entonces cogí y hice un remake. Como se hace con las películas y esto, pues hice un remake con un estilo de dibujo pues diferente, pero manteniendo pues un poco el carácter de los personajes. Y él había metido muchos juegos así de referencia nuestra, ¿no? en su cómic, y yo le devolvía con otros juegos de referencia y se lo regalé como un regalo de cumpleaños. Al cabo de unos años dijimos un día, ¿por qué no lo editamos? Y entonces, bueno, pues ahí nos lanzamos a autoeditarlo, pero eso fue con fotocopias muy... Es una 5, con lo cual... Sí, es una 5 absoluto. Y entonces metimos, porque ahí también hay unas referencias musicales que son puramente nuestras, porque son los grupos de música de mi hermano, y al final metimos un CD que eran con todos esos grupos de música, pues que mi hermano tenía un montón de grupos de música, y entonces metimos una canción de cada uno de los grupos de música ahí, y es un CD bastante absurdo, porque no tienen ninguna coherencia musical unas canciones con otras, pero bueno, lo metimos ahí para completar el juego, ¿no? La banda sonora. Es la banda sonora. Y sí, para mí el valor de este cómic es ese precisamente, de que no es una gran obra, no sé, artística o no sé, igual muchas de las referencias pues son muy internas, las entendemos mis hermanos y yo, pero tiene mucho valor por eso, por el corazón que tiene esta obra, ¿no? Que es muy... Y efectivamente yo sigo haciendo estas cositas, ¿no? Ahora con mis hijos hacemos autoediciones en casa, ¿no? Y cada vez que les pongo el regalo del ratoncito Pérez, pues les hago un pequeño cómic de la aventura del ratoncito Pérez, cómo les lleva el regalito. Y bueno, esas cosas me parecen importantes. Sí. Bueno, no sé si acabas, no lo recuerdo ahora, si las historias de los vídeos son durante la realización de los libros los libros de Vasco de Juan Sin Tierra, o ya empiezas a hacerlas. Es durante, ¿no? Sí, porque esto ¿Cómo fue lo de encontrar a Saracino? Claro, que esos gañanes de por ahí te lo acaben publicando y todo eso. Yo le conocí a Luciano Saracino en la isla de Metepe, que es donde sucede el segundo tomo de los viajes de Juan Sin Tierra, ¿no? Entonces fueron unos días, cuando yo le conozco ahí, fueron unos días así como de explosión creativa. Nos conocimos dos autores de cómics que nunca habían hecho cómics y que no sabían que se podía vivir de hacer cómics, ¿no? Entonces él es argentino y de repente pues empezamos, no sé, fue como un poco como salir del armario, ¿no? O sea, de repente te encuentras con alguien con el que puedes hablar de cómics. Yo en mi entorno eran conversaciones que no tenía con nadie, o sea, hablar de cómics. Mis amigos no leían cómics. Y entonces, de repente, me estoy pues 10 días con un tío con el que no parábamos de hablar de cómics y empezamos a pensar en proyectos de hacer juntos, ¿no? Entonces acabé yendo, el viaje me acabó llevando hasta su casa en Buenos Aires y ya empezamos a pensar proyectos. Y uno de los proyectos que pensamos fue este de Historias del Olvido, en el cual hay pues dos realidades, la cotidiana que todos conocemos y luego un mundo donde van los olvidos, ¿no? Y entonces, ¿qué seres son esos que gestionan los olvidos? Y entonces, bueno, pues con eso armamos una historia que en principio la iba a dibujar yo, pero como yo estaba con los viajes de Juan Sin Tierra no la podía dibujar. Y entonces llamamos a diferentes dibujantes a ver si bueno, ya que... Esto tiene un poco también la componente del estilo procedente de Chile, ¿no? O también un poco lo que hablaba Juanjo el Rápido antes, pues hacer cosas por placer, porque era divertirnos contando una historia. Y entonces, bueno, pues es una historia coral con diferentes personajes y cada una de las tenía diferentes capítulos. En cada uno de los capítulos los iba dibujando un dibujante diferente.
en un mundo ideal esto habría funcionado súper bien a nivel comercial y entonces habríamos conseguido que cada volumen lo hubiera hecho solo un dibujante y bueno, ya habría sido perfecto. La realidad es que no fue así, no funcionó así. Realmente los libros colectivos creo que tienen una andadura muy complicada porque les cuesta tener una coherencia gráfica y bueno, se quedó ahí, se quedó como una espinita en la historia del olvido porque no conseguimos acabarla del todo y entonces alguna vez me ha dicho gente, está bien, pero como que no acaba. Yo, claro que no acaba, es que nos faltan 2 tomos para acabarla, pero bueno, se quedó y no es fácil, ¿no? Luego es una historia que a mí me habría gustado haberla convertido en serie de televisión porque creo que el formato era muy apropiado, pero ya eso es un mundo que me pilla totalmente. Pero Saracino ahí siguió y mira, hizo hasta su serie de Oesterheld. Hizo su serie de Oesterheld, sí. Sí, pero no sé, esta no la ha conseguido, o no le ha puesto empeño en sacarla. No, pero él hace mucho guión allí para mucha gente y es muy activo en todas estas cosas. Y te iba a decir yo, a continuación, Historias del olvido se queda eso a medio camino. Haces La tierra de los sin tierra, El país de la tierra de los sin tierra. ¿Y das por cerrado ese ciclo ahí? Sí, porque la historia de los viajes de Juan sin tierra se acaba ahí, se acaba donde se queda y ya está, y ya no hay nada más que yo tenga que contar de esa historia. Lo que luego ocurrió fue que sí que salieron pues un spin-off que fue Ometepe, ¿no? Que con guión de Luciano Saracino y en el cual, pues mira, esta es una imagen de Ometepe, ¿no? Son diferentes historias que suceden en la isla de Ometepe, donde nos conocimos él y yo. Y entonces, ¿cómo fue acabar ahí? Porque no es un lugar tampoco... Pues bueno, estábamos los dos viajando y ahí coincidimos los dos. O sea, como, pues no sé, acabamos los dos de una manera... Es curioso, el dibujante acaban ahí... Y acabamos ahí yendo... Es decir, en Nicaragua, que va todo el mundo a todas horas y cosas de estas, y un lugar ahí... tan particular como este lugar. Sí, claro, influyó todo, ¿no? Sí. Que acabamos en ese sitio tan raro y que habláramos tanto de cómic, pues... Claro, ¿Tú él iba sabiendo de ti cuando tú estás haciendo los libros de los viajes a José? Claro, sí. Y tal, Sí, yo le iba a más, cada uno que sacaba yo se lo mandaba, ¿no? Y él cuando sacaba cómics también me los mandaba. Y luego sacamos el de Ometepe, que lo empezamos como ¿que fue después, otro divertimento? ¿Antes o después de las historias del olvido? Después, o paralelamente. Fue como otro divertimento, otro cómic hecho no para hacer un gran libro, sino como historias que nos apetecía contar. A mí me apetecía dibujarlas, disfruté muchísimo dibujándolas. Lo que pasa es que cuando ya teníamos unas cuantas dibujadas, dijimos, joder, pues si tenemos un libro, si tenemos esto, lo ordenamos un poco y sacamos un libro. Y al final acabó siendo uno de los libros, de los míos, yo creo que el más vistoso a nivel dibujo, es como muy... ¿Te gusta más que así? En cuanto a dibujo, sí, yo creo que es que lo disfruté mucho también dibujándolo. Así al fin y al cabo la historia era bastante dura y... No, disfrutar de dibujando relativamente, no. Bueno, luego hablamos así, luego hablamos así, sí. Y luego otro spin-off que salió es este que tienes aquí. Claro, de ese te iba a hablar, bueno, es una especie de fin también. Es una especie de fin de bueno, podéis ver el título, bueno, es Playa del Guincho, invierno de 1986. Que se publicó en la revista El Balancín, porque ha ido haciendo cosas 2 veces breve, bueno... Sí. Y esta es una historia que podéis ver en los originales en la exposición, de una playa, 2 amigos. Claro, son 2 amigos jovencitos, pues... Pero que podían ser un vasco y un Juan en su... Es que son Vasco y Juan, ¿no? Son Vasco y Juan en su juventud, bueno, pues tienen 20 años por ahí, ¿no? Antes de que Juan desaparezca. Sí. Y entonces ahí lo que hice fue juntar Los viajes a Juan sin tierra y Historias del olvido. Se juntan las 2 historias en esta historieta de 4 páginas
Y también pues cuento un poco de dónde sale el nombre de Juan Sin Tierra, es en qué momento pues Juan decide autollamarse claro, a sí mismo Juan Sin Tierra, ¿no? La historia de... Siempre por amor todas estas cosas. Sí, creo que es una historia ¿esta cuándo la haces? ¿En qué momento ya has acabado los pues 4 he acabado libros? los 4 tomos, sí. Y no te quedas todavía contento con los 4 y dices esto pues, no, es voy que a hacer lo que ocurre una precuela. Es que cada vez que me piden colaboraciones de obras cortas, en general me gusta relacionarlas con otras obras mías. Entonces, muy fractal todo, ¿no? Sí, es todo muy fractal. En realidad, en todas mis obras hay referencias a otras. Todas mis obras se pueden ir relacionando. O sea, aunque no lo parezca, He visto ballenas tiene también una relación con los viajes de Juan Sin Tierra y con Asylum. Todo tiene... Pero son juegos personales que a mí me gusta hacer, ¿no? Y me ocurrió con esta que me dijeron a ver si colaboraba con el Balancín y dije, venga, pues hago una historia. Y dije, venga, voy a mezclar estas dos, las historias del olvido y los viajes a Juan Sin Tierra. Y en color. Y en color. Y me pasó también con la de Magia, que es un disco de Iván Ferreiro, el de Mentiroso Mentiroso, y que cada canción iba a hacer un cómic, pues un autor diferente. Y entonces pues yo hice la de una canción que se llama Magia, y es una canción de amor. La canción de Magia es una canción pues eso, el chico canta, pues en teoría, o por lo menos es la versión más fácil de entender, que pues lo que recuerda de la chica y no sé qué. Pero dije, ¿y si no fuera de amor, si fuera de amistad, no? También podría ser, también lo puedes entender como una canción de amistad. Y entonces lo que hice fue meter de nuevo a Vasco y a Juan, pero cuando eran niños. Y entonces toda la letra de la canción de Magia está metida dentro de esa pequeña historieta que también está en la exposición, que es la de Magia, y allá va metida un poco con calzador, pero de manera que tiene sentido todo, ¿no? Que la canción se pueda entender como si yo me metí la canción de Magia dentro de la historia de los viajes a Juan Sin Tierra. Y luego de esto ya He visto ballenas, que te pones a hacer. Sí. Las historias cortas, la de Son 2 veces breve, las cenizas de la abuela y todo. Sí, esa la de 2 veces breve en realidad es anterior a todas. Incluso anterior a la pipa de Marcos. La había hecho 100 años y la tenía ahí aparcado, y cuando me dijeron, dije, pues tengo esta historia, y la metí ahí en 2 veces breve. Hice ahí unas historias cortas y ahí me metí con un proyecto que iba a ser un proyecto, el que me iba a tener ocupado durante otros 7 años o algo así. Era un proyecto en el que me inventaba toda una ciudad, un mundo, una cosa, una revolución, era una revolución. Y se lo presenté a Stiberri, se asustaron mucho, me dijeron que eso era impublicable, y encima ocurrió el 15M, que era una revolución. Y estuve ahí en Madrid y dije, joder, madre mía, pues lo que yo contaba en mi cómic, el que estaba para hacer, resulta que está ocurriendo aquí, ¿no? En vivo y en directo, y entonces perdió todo el sentido ese cómic que estaba pensando, y sin embargo me apareció en ese momento la historia de He visto ballenas. Y entonces, acabé haciendo He visto ballenas. Cuéntanos un poco cómo te surge lo de He visto ballenas, que es un tema complicado, y en el momento que lo haces, sí. También, ¿cómo fue? Pues mira, mi hermano Diego, que es el que me regaló la historia en procedente de Chile, el original me contó una historia, que era una historia real, que la había escuchado en una charla precisamente a un exmilitante de ETA, que pues había estado sus años en la cárcel, ya había salido de la cárcel, y contaba cómo en la cárcel había conocido a un exmiembro del GAL, y cómo habían acabado encontrándose como personas, ¿no? Entonces, mira, esto es He visto ballenas. Hasta el punto de que, él decía, no éramos amigos, pero sí yo llegué a sentirme responsable de su vida, o sea, una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, no la voy a contar aquí para no hacer spoiler del libro, pero cuando yo la escuché, recuerdo que se me puso toda la piel de gallina y dije, este tipo de historias, yo creo que es el tipo de historias que necesitamos escuchar, la verdad. Y como yo me dedico a contar historias, dije, pues igual me toca a mí contarla. Y entonces,
Yo nunca había pensado hacer una historia que tuviera como trasfondo el tema de ETA, la verdad no era algo que me llamara, pero dije, bueno, pues vamos a ver vamos a tantear, a ver si esto me sale de una manera fluida, si la historia, si el guión me sale fluido, si doy con esta gente, pues con este hombre que quería hablar con él, ¿no? Si puedo hablar con él, si me cuenta un poco, si me guía un poco en esta historia. Y también hablo con víctimas, ¿no?, de ETA y les enseño el libro y les parece que es un libro, no sé, yo iba con mucha cautela, la verdad, no... ¿Cómo para, no? Claro. Y la cosa es que se fue dando todo de una manera tan fluida y tan natural que no me quedó más remedio que hacerlo, claro. Y bueno, pues ahí... ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues un año también. Bueno, no, desde que empezó todo el proceso serían 2 años. Sí, 2 años. Desde que empezó todo... Pero claro, al principio va todo muy lento. Pero ya desde una vez que ya me puse en serio, pues más o menos un año. Casi todos los cómics en general que he hecho me suelen llevar un año, ¿no? Aunque siempre tienen un previo más largo, ¿no? Y de esta historia he visto Ballenas, que luego resultó muy exitosa, es finalista de los premios de Barcelona, en Angulé, en todas partes. Es vista, bueno, es muchos años antes de Patria, o sea, antes de que ya fuera oficial hablar de eso y el presidente del gobierno dijera que estaba leyendo Patria, cosa imposible, porque no entendía los titulares del Marca, que coño iba a leer Patria, que tiene 400 páginas. Pero digo, ¿qué tipo de responsabilidad? Porque esto genera una responsabilidad. Cuando vas a hablar del tema del conflicto vasco, y yo dije conflicto vasco hace 6 meses y el secretario general de las nuevas generaciones del PP de Asturias me masacró por decir conflicto vasco, porque esto era una masacre de mártires y no sé qué, no conflicto. Le contesté que hasta en China dicen conflicto vasco, que no es culpa mía. Digo, es un problema, ¿no? Es una responsabilidad. ¿Cómo lo enfocaste? ¿Para ser cuidadoso? No. Sí, la verdad es que... Porque hacer un cómic a veces es difícil, a veces, yo qué sé, es que es más fácil decir, bueno, Spiderman se va a pegar con el... No se va a pegar con el duendecillo verde, esta vez se va a pegar con el Juggernaut, y eso genera 300 páginas de cómic, de críticas, ¿no? Por en contra. Que ya sé que es muy arriesgado que el Juggernaut en lugar del duendecillo, pero no, que serio, que esas son cosas editoriales y esto. Pero este tema también se las trae, ¿no? Entonces, ¿cómo es la responsabilidad como autor, como tipo que está haciendo comunicación, está comunicando aparte de que esté haciendo arte o narración o lo que sea? Yo vi una cosa que para mí era muy importante, y era que yo lo que quería contar era como 2 personas que parten, es un poco lo que hablaba del tema de la identidad, ¿no? Que parten de sus personajes, cada uno, pues uno como miembro de ETA y otro como miembro del GAL, o ex miembros cada uno de ellos, ¿no? Ex miembro de ETA, ex miembro del GAL, que han tenido esa etiqueta tan definitoria que les puede hacer, les hace pelearse a muerte, o sea, ser capaces de matar al otro por esa etiqueta que tienen tan fuerte, como 2 personas que han llevado esas etiquetas son capaces en un momento dado de quitárselas y poderse encontrar con el otro como personas. Entonces, yo eso era lo que quería contar en realidad, eso era lo que me emocionaba de la historia, era eso, ¿no? Eso aplicado al contexto del conflicto vasco, ¿no? Pero lo que me importaba contar era eso. Entonces, el cómic en realidad apenas habla del conflicto vasco, no se habla casi nada. De hecho, en la edición francesa decidió el editor meter todo un apéndice de 6 páginas haciendo una cronología que la hizo él, sobre el conflicto vasco para dar un poco de información que probablemente mucha gente querría, ¿no? Y la edición alemana también añadieron ese mismo apéndice. Pero yo no quise meter precisamente, porque como me quería centrar en lo otro, digo, joder, es que a poco que hable, cualquier cosa que diga, va a provocar que el lector se centre más en ese detallito que en lo que yo quiero contar, ¿no? Entonces hubo una intención ahí por mi parte muy clara de no entrar
pues, en debates sobre lo que es el conflicto vasco, sino a contar lo que les ocurre a estas dos personas. Porque, bueno, pues debates hay infinitos y se pueden... Pero por el fondo se nota. Yo entiendo que fuera lo tengan que poner porque si no, no se aclaran. Pero yo creo que lo que logra tu libro es que, bueno, sucede ahí, ¿no? Aunque no cuentes el ahí, pero yo creo que... Y esa es una parte que me parece muy interesante porque en ese tiempo, hay otro libro sobre el tema de Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí, que no recuerdo el título, se me olvidan siempre los títulos de los libros, pero que también es sobre el tema, y estaría muy bien que a veces dialogasen los cómics unos con otros que tienen... Pero bueno, supongo que esto lo harán dentro de 20 años en algún estudio universitario, o sea que... Fue muy curioso porque salieron justo a la vez, es que salieron yo creo que con 1 o 2 meses de diferencia. No había habido cómics sobre el tema de ETA, nunca, así cómics, vamos a decir, no había habido, y de repente salieron 2 prácticamente a la vez. Y muy diferentes. Y además muy diferentes. Que permitían mirarse, ¿no? Y decir, pero yo sé que te digo, probablemente se hará más adelante, pero está muy bien esto de poner, igual que en el cómic sería interesante, yo que sé, poner 300 enfrente de las Termópilas de Grecia, los 300 de Miller y el otro, ¿no? Entonces, bueno, estáis leyendo un momento de la historia mítica, como lo contáis, o sea, Westergel y Frank Miller contando, pues es muy interesante, ¿no? Que el comicable entre ellos, también me parece, por lo que dices, que yo es que creía que había un poco más de diferencia entre los dos, ¿no? Pero sí, justamente era por el tema y ver cómo puede estar leyéndose en el cómic, a partir del cómic, todo este hecho sociológico, cosa que me parecía muy interesante, ¿no? Y sobre todo, cómo contarlo con 2 situaciones y temas y argumentos o plot tan diferentes. Tan diferentes, sí. Y ya te digo, lo estaba haciendo el cómic, ¿cuántos años antes del Patria? O del libro de Juan Bas, un mogollón de tiempo, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, al fin y al cabo, en el cómic no estamos tan en los mundos de Yuppie, esto que parece que andamos. Bueno, pero también hay que decir que Patria, en realidad, es como que ha sido que por fin un escritor habla sobre el conflicto vasco, y lo siento mucho por Fernando Aramburu, pero para nada. O sea, el Patria es un libro más dentro de una extensísima literatura sobre ETA. Hay muchísimas novelas sobre ETA, igual no con la ambición o el enfoque que tiene Patria, ¿no? Pero cuando se le ha dado tanto bombo, a veces se ha caído en decir cosas pues, que no son reales. O sea, no es cierto que sea la primera... Desde la lectura insólita del Capital de Raúl Guerra Garrido, te diré que fue nadar en el año pequeño. En la literatura vasca prácticamente ha sido como casi un género en sí mismo, el tema de ETA, ¿no? Entonces, ahí yo me veo con cautela, vamos. O sea, sí es cierto que el cómic, en ese sentido, ha ido con mucho retraso respecto a la literatura. Pero no de forma tan absolutamente popular y en la parte de arriba, ¿no? Porque como se dice, bueno... y aparte que es verdad que estaba reducido la lectura de esos libros al ámbito vasco. No salían fuera de Euskadi. Así de ese tipo, el tipo de lectura insólita del Capital no había mucho. Fuera, digo, a nivel de... Y esto está ahí, a mí eso me pareció bastante interesante y me pareció muy bien, ¿no? Este trabajo. Bueno, luego, no sé cómo vamos de tiempo, espero que vayamos muy bien. Creo que no vamos muy bien. Así, saltando... Claro. O sea, acabas visto ballenas y entonces... ¿Qué voy a hacer ahora? No, porque en realidad como la mano siempre va muchísimo más lenta que la cabeza, en realidad siempre tengo muchos proyectos para hacer en la cabeza y es como tengo que elegir a ver cuál voy a hacer, ¿no? Y en ese momento, cuando acabo de Visto ballenas, dije, bueno, ya está, me voy a poner a hacer un proyecto sobre los últimos años de vida de Oscar Wilde. Y entonces estaba yo con esa cosa, que ya tenía el guión, lo estaba haciendo, y de repente me llaman de la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi para hacer un cómic sobre refugiados y hacer... Bueno, un cómic no sabían lo que querían hacer, era como un libro ilustrado, le llamaban, y querían hacer un libro en el que se pusiera de manifiesto la similitud o el paralelismo entre las historias de la gente que
que llega a España buscando refugio y las historias que vivieron nuestros abuelos pues, en la guerra civil. Y entonces me hizo mucha gracia porque yo esa idea era una de esas ideas que están en la cabeza, pero que no se ponen en la bandeja de salida, ¿no? Pero yo la tenía esa idea de hacer ese... porque vivo en un pueblo en Extremadura donde casi todo el mundo tiene familiares que han emigrado. Oye, ¿por qué acabaste aquí? Que es una cosa que nos preguntábamos a nivel logístico, Jorge Iván y yo, cómo se viene de ese sitio, pero y luego pensamos, ¿qué vas a hacer por ahí? Y tal, en un sitio así, ¿cómo fue eso? Bueno, Inciso, y luego seguimos con el asilo. Sí, no, es al revés. Voy a acabarlo de asilo y luego cuento muy brevemente porque eso me podría dar para otra charla de 1 hora. En ese pueblo, lo que decía, casi todo el mundo o ha emigrado o tiene padres que han emigrado. Pues claro, no eran migraciones pues, de carácter político ni nada de eso, sino pues, claramente querían joder económicamente, ¿no? Pues en ese pueblo donde todo el mundo tiene gente que ha emigrado, resulta que no hay ni un solo inmigrante, y en el pueblo de al lado la mitad de la población es inmigrante. Y se habla de una manera bastante peyorativa, no voy a decir todo el mundo, porque hay gente que no, que habla de una manera muy acogedora, pero hay mucha gente que habla de una manera muy peyorativa de los inmigrantes, ¿no? Entonces decía, joder, pero ¿cómo es posible? Que habría que hacer aquí un cómic en el que se contaran las historias paralelas para que veamos que es la misma historia, ¿no? La gente que viene de Marruecos aquí, es lo mismo que cuando iban a Holanda la gente de aquí. Y entonces, claro, cuando me llama la gente de CEAR para esto, dije, pues perfecto, yo ya tengo el proyecto, o sea que cuando queráis nos ponemos a ello. Y así fue como fue saliendo. Entonces ellos me pasaron la documentación de muchas historias, pues claro, yo ahí aprendí un montón, pues de mujeres nigerianas, historias de gente del Congo, y bueno, ahí hicimos un poco Y es una historia que cuentas, por lo visto, bastante habitual, ¿no? Es... Sí, ahí... Coger las chicas, Sí. Todas las historias que salen en el cómic son reales. Algunas son estrictamente reales y otras son un poco mix de varias historias, ¿no? Y luego, pues en la historia central que cubre todo el libro, que es la de una mujer vasca cuando tiene 16 años, cómo va haciendo su periplo de inmigración hasta llegar a Venezuela, ¿no? Y luego vuelve. Eso estaba basada en la abuela de una amiga mía. Pero hubo muchos vascos en Venezuela, ¿eh? Sí, no, era la comunidad. Es que es muy curioso, porque estas cosas que vas aprendiendo cuando te pones de repente con un tema del que no sabes nada, pues resulta que me entero que Venezuela tuvo muchos vascos porque el gobierno vasco en el exilio llegó a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para mandar a vascos a Venezuela. El gobierno de Venezuela era muy de derechas, entonces no quería a ningún comunista, ni quería a ningún republicano, ni quería nada que sonara rojo, ¿no? Matacuras y todas estas cosas. Pero como el gobierno vasco era del PNV, que eran buenos católicos, a los vascos sí les dejaban entrar. Y durante unos cuantos años solamente dejaban entrar, el gobierno de Venezuela solo dejaba entrar a vascos. Es una historia curiosísima. Luego ya sí cambió el gobierno, ya se puso un gobierno de izquierdas y ya abrieron a todos los refugiados de la guerra. Sí, cuando lo leía hacía mucha gracia porque un diputado en el Congreso Vasco que había que se ponía el pelo así. Ana Sagasti. Sí, era de Venezuela. Sí, él había nacido en Venezuela. Mucha coña esta cosa cuando leía tu libro porque me enteré, porque quiero decir, a mí me parece una cosa exótica, pero no. Claro, no, hay muchos. Sí, y de hecho llegó a ser una comunidad bastante influyente en Venezuela. Y algunos pues llegaron a tener cargos públicos importantes. Hubo alguno que de ahí saltó a la OMS y todo, vamos. Sí, es una historia curiosa. ¿Y cómo ha sido, cómo se fueron recibiendo tus libros? ¿Cuál es el feedback que has ido teniendo con tus diferentes trabajos? Por un lado, la pregunta era, aquí, lógicamente, entre tus lectores europeos, y si conoces, sabes, o las respuestas en Latinoamérica a tus libros. Pues en Latinoamérica, nada, no tengo ningún feedback, es una cosa que a mí me da mucha pena, pero no...
no he tenido apenas feedback. Yo, por ejemplo, sí me encargué de mandar de La pipa de Marcos ejemplares a la comunidad zapatista de Chiapas, donde había estado, y sé que se rieron mucho y que les gustó. Pero luego, por ejemplo, La isla nunca jamás, que sucede en Ometepe, y el mismo libro de Ometepe, me habría gustado poder editarlo en Nicaragua, y pues nada, tanto... No es posible. Nada, está muy mal. Y bueno, pues al final el único mercado un poco donde se llegué un poco más es Argentina, pero... Es que en ese tema no lo tratas. No, no sale Argentina ni nada, y no he tenido un feedback nada relevante. Pero yo creo que sería un libro interesante, una obra interesante, obras interesantes para ver allí, ¿no? Porque a veces necesitamos un vistazo desde el exterior para reflexionar sobre nosotros mismos, y yo creo que estos libros ahí serían muy interesantes, ¿no? Porque es una comunidad muy viva, y la de los comiqueros muchísimo, pocos pero muchísimos, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que estuve pero cuando estuve en el Montevideo Comics Tree por primera vez, que estaba con un portugués que tuvimos aquí, el mejor autor portugués en muchísimos años, que era José Carlos Fernández. Recuerdo que llegaron unos chicos que creo que eran de Honduras, y nos dijeron, mirando, somos el cómic en Honduras. Y dijimos, hombre, el cómic en Honduras dice, sí, se cae el avión y nos quedamos nosotros dos ya en el cómic. Nadie ni sabe lo que es eso y tal. Y dices tú, ostras, pero estos eran muy activos, ¿no? Y en todas partes es una comunidad muy activa, y hay ellos que son muy vivos, están muy vivos. Sí que sería muy interesante, si fueras como los tuyos, saber, o en la propia Nicaragua, como que son muy activos también, la gente del cómic, que es más gente del humor gráfico, pero que se interesan enseguida y que saben quién somos y todas estas cosas, pero que no sé por qué es tan complicado. Bueno, es como ahora verán los libros donde llega internet o esto, que no creéis que llega a todos los sitios, en estos, ni Amazon, porque como has estado ahí, sabes que allí las calles no tienen nombre ni número, entonces Amazon no puede funcionar porque no hay forma de mandárselos y tal los libros, entonces lo piratean los que pueden, ¿no? Y los conocen, y es muy sorprendente, y sí que hubiera sido interesante saber cómo se recibe una obra tan singular como la tuya, ¿no? Y aquí, en esta Europa así civilizada y medio muerta que tenemos. Pues yo tengo que reconocer que con los viajes a Juan Sin Tierra tuve una sensación al principio muy buena, y luego no sé si le pasa a todas las series, pero desde luego la mía me desinflé un poco cuando con el primer libro se hicieron 3 ediciones, del segundo se hicieron 2, y el tercero y el cuarto solo una, ¿no? Y me quedé como, joder, se han quedado sin enterarse de lo que pasa con la serie. Y entonces he tenido pues lectores que me han dicho cosas maravillosas, como que es la gran obra del cómic español, Los viajes a Juan Sin Tierra. Entonces te quedas así, con los ojos así, pero si nos han vendido casi a y luego pues otras cosas pues te dejan un poco, pues bueno, pues ahí, ¿no? Sobrellevando la frustración, entre comillas, porque para mí sí que fue un poco frustrante, tengo que decirlo, o sea, esa cosa, ¿no? de 3 ediciones el primer tomo, y cómo iba menguando, ¿no? Sí que tuve la sensación de que no había llegado la historia de la manera que yo quería que hubiera llegado, ¿no? He visto Ballenas, por ejemplo, tuvo una acogida mucho más así, ¿no? Llamativa y explosiva, y el propio Asylum también, se agotó la primera edición enseguida, ¿no? Yo recuerdo la edición que yo tengo es la de la ONG, o sea que ahí enseguida lo publicó Astiberri. Enseguida lo publicó Astiberri, sí, y la ONG no tenía distribución, o sea, les llamaba a la gente para pedir el libro, y la agotaron muy rápido. Y es curioso porque este tipo de libros funciona muy bien por esos canales extraños, ¿no? Que antes hablaba yo, y vamos acabando, hablaba yo con Miquel
y con Koldo de este tema, ¿no? De que tenemos por un lado niños, adolescentes y gente de pocas luces, y por el otro extremo tenemos universitarios, profesores de no sé qué, y en medio la nada, ¿no? Y entonces este es uno de esos libros que puede ir a esa nada porque hay gente interesada en ello, ¿no? Que no son ni un extremo ni el otro. Bueno, pueden ser los dos, espero que sean los dos, pero que en el medio tendrían una posibilidad muy grande, que yo creo que tienen, ¿no? Porque a mí me ha hablado de tus libros en muchos de los lugares donde he estado, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que sí que ha tenido un interés. Y lo de que se va así en las series, es que se va así también en Estados Unidos, sacan números unos continuos porque el 1 se vende, el 2 un poco menos, el 3 un poco menos, y las dejan en 5 ahora y dicen una serie de 5 números, para que el 15 ya, pues el 15 ya no va a estar, entonces otro 1, ¿no? Entonces a lo mejor nos está pasando eso, que en lugar de la teoría de que es una serie hace que se estén vendiendo siempre los libros, a lo mejor también eso ha cambiado. Yo creo que ha cambiado. De hecho, yo creo cuando yo empecé con la serie de David, los viajes de Juan sin tierra, creo que en esos 6 años cambió. Incluso ahora, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé con La pipa de Marcos, Casterman quería publicar la serie entera antes de verla, pero era como que la querían publicar en función de las páginas que tenía. Era como, si tiene 600 páginas, la publicamos. Era porque se llevaba Blankets, se llevaba Persepolis, se llevaban los libros gordos. Y yo creo que ahora mismo ha cambiado también eso, en muy pocos años. Ya no se llevan tan gordos los libros, ya tienen que ser un poco más finos, y yo creo que las series ya no lo tienen muy fácil tampoco. Bueno, pues vamos a dejar, si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta para...? No, vemos que todavía... Tienes que contar cómo acabaste, que no se me olvida. No, pero no hay tiempo. Nada, no, muy breve, pero es una de las cosas que decía, ¿no? Pues que en todos estos años, pues las aventuras de acabar viviendo ahí en un pueblo de Cáceres. Nada, no lo puedo contar porque realmente es largo, pero bueno, fue una cuestión de puro azar. O sea, no hubo nada en plan, voy a ir a vivir ahí porque no. Fue como que me fui con unos amigos a vivir allí porque de una manera muy azarosa. Y la cosa es que lo gracioso es que después de 15 años ahí sigo viviendo. Y encima, pues eso, mis hijos han nacido allí y se ha ido creando además una comunidad de gente que hemos ido llegando muy, muy divertida. Estaba muy bien. Pero bueno. Y tienes cerca un dibujante que queremos mucho como Fidel, ¿no? Que está allí cerca. Bueno, Extremadura es muy grande, él está en Badajoz, está en la otra punta de Extremadura. Caray, yo creo que estaréis allí al lado. lado. Nada, son 2 provincias, pero cada una de ellas muy español. Pues vaya. Nada, está muy lejos. Sí. Bueno, pues esta es se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. No habíamos empezado. Sabía yo, y menos mal que he traído la versión breve. Los libros que hemos hecho. No. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí por primera vez. Cuando vuelvas ya podremos partir de por qué me fui a vivir en un sitio de tan difícil comunicación. Y bueno, no sé, yo creo que ha quedado claro a los que no lo conozcáis o solo tengáis el primero de los libros o que estáis ante uno de los autores más interesantes del cómic en España, de un cierto tipo de cómic de preocupaciones y no solamente que también artísticas y de lenguaje, sino también de temas que jugando con la aventura en algunos casos, en otros con el contar cosas del momento, son más importantes y más necesarios. Y hay veces que es más difícil, pero esta vez que lo tenemos muy fácil, porque para que veáis los maravillosos colores que utiliza y esa sensación de aunque la historia sea dura, como de felicidad y que todo tiene una oportunidad, es muy fácil. Vais al atrio, veis la exposición y ya estáis convencidos de que deberéis iros con alguno de sus libros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y bueno, démosle las gracias como lo hacemos aquí, con un fuerte aplauso.